¿Qué pueden hacer los trabajadores en primer lugar? Ser mucho más productivos para poder conservar su empleo. Y eso es un reto que tenemos todos los trabajadores en el país. ¿Cómo podemos contribuir a las unidades productivas en las que estamos para ser, de nuevo, pues más productivos, para poder contribuir a las ventas y a que se reduzcan los costos en otras empresas? Esto es una estrategia defensiva. Los trabajadores tenemos que defender nuestro trabajo en donde estamos. En segundo lugar, las empresas también tienen que tener una estrategia defensiva. Y esto es algo que muy pocos le hemos pedido a los empresarios, y es que consideren que hay estrategias no solamente para aumentar la productividad en las empresas, conservando empleo, sino para que no únicamente no caigan, digamos, de manera casi que automática en digamos, en una automatización de los procesos en las empresas que sea destructora de trabajo. Claro, son decisiones que son decisiones empresariales, porque lo que responde a los gerentes, lo que les corresponde, es mantener la unidad productiva. Habrá empresas y unidades productivas que cierren. A mí en particular me preocupa mucho aquellos sectores que tienen contratos indexados, como por ejemplo en vigilancia privada, indexados al salario mínimo, en educación y en salud. Yo le aseguro que estos sectores que han sido los que han venido creando en comercio también muchos empleos, servicios, por ejemplo, de hotelería, de restaurantes, servicios educativos, de salud, vigilancia privada, allí va a haber destrucción de empleo. Pero ¿cómo va a afrontar eso, por ejemplo, una copropiedad o un club social, cuando sabe que buena parte de sus costos que están en salarios tiene que aumentarlos para poder cubrir algunos de los empleos? Esa es la pregunta que tienen que enfrentar las empresas. Yo creo que ya terminándose el gobierno actual, es muy difícil pedirle al gobierno que cambie la regulación o que la revierta. Profe, y el tema judicial es importante. Salió, después de que se conoció el decreto, se comentaron también muchas posibilidades de tumbarlo. Se referenció un caso del 2016-2017 en el que el Consejo de Estado dio una posición respecto al tema del salario mínimo. ¿Qué tan posible es eso? ¿Se puede tumbar el salario mínimo? Hablando de términos judiciales, yo sé que usted es economista, pero está empapado de por ejemplo, esto que pasó hace unos años. ¿Qué tan posible es que esto pase? Ese es un precedente muy valioso, porque precisamente muestra que no hubo una buena argumentación legal para decretar el salario mínimo en ese momento. Buena en el sentido de que no estaba alineada con lo que son los requisitos legales. A mi juicio, en mi opinión no experta, después de leer el decreto de salario mínimo, el gobierno nacional tomó la decisión de introducir un concepto que puede ser muy válido, que es el de salario mínimo vital, pero no es el concepto ni que está en la ley, es decir, es un decreto que no está fundamentado en la ley. La ley tiene unas exigencias muy claras acerca de cómo debe aumentarse el salario mínimo, precisamente para proteger a los trabajadores que no tienen trabajo, a los informales y a los desempleados, los que están buscando trabajo, y para no generar un espiral de precios y salarios como el que se generó con este caso. Y en segundo lugar, el segundo argumento legal es que el cálculo que hizo el gobierno nacional de eso que el gobierno llama el salario vital está mal hecho. Está fundamentado en una supuesta presentación de la Organización Internacional de Trabajo, un organismo multilateral de las Naciones Unidas, que hizo mal las cuentas. Están muy mal hechas las cuentas. Y con base en esas cuentas mal hechas, el gobierno hace mal las cuentas en el decreto. Esas dos razones dan, a mi juicio, argumentos suficientes para por lo menos recurrir a las Cortes este decreto y demandarlo. Esperemos que alguien lo haga. Ese era otro tema precisamente que le quería preguntar, y es el tema, el término de salario mínimo vital.
desde que se levantó la mesa de concertación, desde que supimos que no iba a haber acuerdo para el salario mínimo, desde el lado de los sindicatos y también desde el lado del gobierno nacional comenzaron a hablar mucho del salario mínimo vital, citando, como usted lo decía, a la Organización Internacional del Trabajo. Usted ahora nos comenta que ese cálculo que se hizo y en el que se basó la decisión final para el incremento de este año está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho, profe? Está mal hecho en primer lugar porque tiene en cuenta una canasta que está muy desactualizada, una canasta de bienes y servicios que compran los colombianos. Y la actualización que hicieron es incorrecta. Es decir, tomaron una canasta de hace muchísimo tiempo y la actualizaron mal. Los factores con los que la actualizaron están mal. En segundo lugar, porque toma la canasta inadecuada, ¿sí? Es muy difícil saber de esa muy pobre presentación, pobre en términos de los detalles del método que siguieron, cuál fue el cálculo que hizo la Organización Internacional del Trabajo. Pero si uno toma el del decreto, pues también es una canasta que está mal hecha. Eso se ha debido hacer con la canasta que utiliza, con una de dos canastas que utiliza el DANE para calcular cuáles son los ingresos y gastos de una población, en particular los gastos, con la canasta con la que se calcula la pobreza. Cuando uno supera la pobreza, uno necesita una plata para superar la pobreza, y o con la canasta del índice de precios al consumidor, que define pues qué es lo típico que consume una familia en Colombia. Ese cálculo del ingreso vital no lo hicieron con esa canasta. Pero además de eso, el error está también, Camilo, en que utilizaron un par de cifras que son erradas. El número de personas que hay en un hogar y el número de personas que trabajan en un hogar, que contribuyen con su ingreso a un hogar. En un caso supondría un salario mínimo vital más alto y en otro un salario mínimo vital más bajo. Pero déjeme decirle que si uno utiliza, por ejemplo, la línea de pobreza, que es el cálculo que hace el DANE, el cálculo oficial, para saber qué es lo que necesita una persona precisamente para tener, en términos de ingreso, para vivir, no para vivir bien, solamente para vivir, por eso se llama vital. Pues ya el año pasado, después de 4 años de aumento extraordinario del salario mínimo que hizo el gobierno del presidente Iván Duque antes de que terminara su administración en el año 2022 y para el 2022 y los años que ha venido haciendo este gobierno, pues ya la canasta del ingreso mínimo vital, según la línea de pobreza, ya era superior al salario mínimo. Fíjese usted. Entonces, yo por eso creo que si ese decreto lo demandan, probablemente se caiga. El problema es, digamos, si yo no soy abogado, ¿qué es lo que va a decidir el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, bien sea que lo recurran por la vía administrativa o la vía constitucional? ¿Qué es lo que va a decidir el gobierno nacional? Un amigo mío, abogado, muy respetado, Rodrigo Galarza, me decía, bueno, ¿y qué? ¿Nos quedamos sin salario mínimo? ¿Puede revertir la Corte del decreto? ¿Puede obligar a que el salario mínimo baje? Políticamente, ¿cómo sería recibido eso por los colombianos?